Cuando un sacerdote es ordenado en el contexto de una celebración eucarística, para indicar que esencialmente su vida queda ligada a este misterio, a este sacramento. Como bien se dice en teología, en la vida de la Iglesia, absolutamente toda la actividad de la Iglesia debe tender hacia la Eucaristía, y toda la actividad de la Iglesia es actividad de la Iglesia y no actividad estrictamente humana o civil o pagana, sino deriva de la Eucaristía. Es hacia el misterio al que tiende toda la vida de la Iglesia y de sus miembros, y de la que sus miembros se deriva hacia ellos toda la savia espiritual, la gracia necesaria para que la actividad no sea estrictamente humana, sino verdaderamente obra de Dios, que santifica a los hombres, que los enseña, que los acompaña y que los ama. Por eso la celebración de la Eucaristía, y para mí un grandísimo honor es poder decir que en 35 años de sacerdocio nunca he dejado de celebrar la misa un solo día de mi vida, que es una cosa que nunca podré agradecer suficientemente a Dios, porque, Dios mío, ¿qué habría sido de mí si no hubiera sido por este misterio y por este don? Pero la Eucaristía es el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo por la invocación del Espíritu Santo y por la acción sacerdotal. Y el pan está hecho de trigo, y el trigo está hecho de muchos granitos que se tienen que moler, que se tienen que cocer, y que con el agua se amasa y se forma una hogaza de pan. Ese es el signo sacramental. Nos hace entender cuál es la misión de la Iglesia, que primero hay un campo, una humanidad dispersa, y la misión de la Iglesia es congregar por el anuncio de la palabra de Dios a todos los hombres de todas las razas, de todos los lugares, de todos los tiempos, y por el agua que amasa la harina, que es el agua del Espíritu, que es el agua del bautismo, convoca y conforma un solo pan, un solo cuerpo de Cristo. Esto era muy bonito en la primera cristiandad, era precioso, donde ellos no concebían que se pudieran celebrar dos misas en un mismo sitio. Era inconcebible, porque era una sola celebración que presidía el obispo y que la presidía en la caridad. Por lo tanto, y esto es algo que tristemente hemos perdido completamente o en gran medida, no se podía celebrar la Eucaristía en la primera cristiandad donde había pobres. Y no se podía celebrar donde había pobres, porque si había pobres quiere decir que esa comunidad no compartía. Por eso en el ofertorio, los primeros relatos que tenemos de los padres apostólicos, de los primeros escritos del cristianismo, indican que dan cuenta de cómo se celebraba la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia. La asamblea, en la procesión del ofertorio, puesto que no existía ni siquiera el dinero, prácticamente traía los bienes que quería compartir con el resto de la comunidad. Por lo tanto, era una celebración siempre esencialmente comunitaria, presidida por el que hace presente a Jesucristo, que era el obispo, y después, andando el tiempo, también los presbíteros. Cuando ya la gente era tanta que no se podía hacer una sola celebración, se permitió que los presbíteros pudieran celebrar ellos solos sin el obispo, pero con la condición de que un pedacito de pan consagrado de la misa del obispo se mezclara con el pan que consagraba ese presbítero, para sobre todo dar signo de unidad. Por lo tanto, no es solamente una relación personal con Jesucristo, que ciertamente lo es, el encuentro con Cristo en la Eucaristía, pero es esencialmente lo que construye la Iglesia y edifica la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo si se reúne alrededor de la Eucaristía y se reúne alrededor de esta celebración. Esta celebración que al comer su cuerpo y beber su sangre nos convertimos en lo que comemos, pero es que nos convertimos en la caridad de Dios, en el amor de Dios.